Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya nuestra última semana, la semana final, correspondiente a la unidad 4, denominada Semana de Integración de Saberes, donde esta semana tiene como propósito principales la elaboración y la construcción de un diseño web a partir de la integración de los conocimientos que nosotros obtuvimos a través de la fase de planeación, organización y control, que era nuestro proceso administrativo. Bien, antes de iniciar con la presentación, hay unos puntos importantes que vamos a tomar para esta fase final. Primeramente, en esta semana ustedes van a encontrar dos foros, uno que se llama foros de debate y otro que aparece como foros de participación individual, asesor virtual. En este segundo foro no hay que subir ningún tipo de información. Aquí este foro es evaluable solamente por el asesor, donde otorga un máximo de 5 puntos a todos aquellos estudiantes que hayan cumplido con las entregas de sus actividades en tiempo y forma, que hayan participado dentro de los foros de clase, que hayan enviado sus informes de reflexión, que hayan entrado a los espacios de datos para el aprendizaje. O sea, todos estos son los rubros que se evalúan para otorgar un máximo de 5 puntos adicionales. Otro factor importante que vamos a estar viendo durante esta semana es la integración del foro de debate. Desde el día lunes les mandé un mensaje masivo para que ustedes puedan iniciar con sus aportaciones al foro de debate, iniciando con la pregunta detonadora: ¿por qué la tecnología es emergente? Y es muy importante que inicien con las participaciones para que no llegue el día domingo y se acapare todo el sistema y no puedan integrar sus aportaciones. Por eso pueden empezar con esta pregunta y posteriormente, cuando ya tengan la integración de su construcción web y de lo que es su recurso de video, ya puedan plasmarlo dentro de lo que es el foro de debate y puedan esperar a que les haga una réplica por parte de sus compañeros. De igual manera, otro punto también importante que vamos a estar visualizando en esta última semana son las extensiones de tiempo. Por ser la semana 4 no tiene extensiones de tiempo para semana 5, por lo que es muy importante que todos los y las estudiantes trabajen en tiempo y forma, porque la plataforma cierra el día domingo a las 23 horas con 55 minutos. Cruzando ese tiempo, la plataforma cierra y solamente las actividades que estén dentro del sistema son las que se van a evaluar para la fase final. Ahora, otro punto muy importante que vamos a estar tomando es la parte del recursamiento, que para todos aquellos estudiantes que no alcancen una calificación aprobatoria en lo que es el módulo 23, les va a llegar un mensaje precisamente de lo que es la ceremonia de graduación. Aún así les llegue el mensaje de ceremonia de graduación, todavía no van a estar obteniendo su certificado de preparatoria hasta poder pasar el módulo 23. Esto quiere decir que para todos los estudiantes que tengan una calificación de 49 a 59, tienen la oportunidad del recursamiento, que viene y le va a hacer una invitación Trepa en línea CEP a través de su correo electrónico para que ustedes puedan accesar nuevamente al módulo 23, donde van a tener 14 días naturales para poder realizar las actividades que no fueron aprobadas y se vuelve a hacer una reevaluación. Y es muy importante que en la entrega de las segundas actividades, en lo que es la recuperación, verifiquen que estén trabajando con lo que se solicita en la retroalimentación, porque al momento que yo les voy a revisar, voy a basar las calificaciones con relación a un nuevo trabajo con los documentos esperados o con las correcciones esperadas de acuerdo a las fases trabajadas. Quiere decir que cuando nosotros entremos en el modo de recuperación, van a visualizar todo lo que es la plataforma, pero ya no van a tener foros de clase, no van a tener lo que son espacios abiertos para el aprendizaje, solamente va a ser la entrega de las actividades. Y si, por ejemplo, si no tuvieron una calificación aprobatoria en informes de reflexión, el sistema les va a dar la oportunidad de volver a entregar sus informes de reflexión para obtener la ponderación o los puntajes que nos ofrecen los informes de reflexión. Entonces, sí es muy importante trabajar con esto para que podamos culminar el módulo 23 y obtengan su certificado de preparatoria. Ahora, los tiempos también para la entrega de los certificados de preparatoria para todos aquellos estudiantes que obtengan una calificación aprobatoria, esta información la pueden obtener con el tutor. Pueden acercarse a su tutor asignado para que les dé las fechas y cómo es que van a recibir ustedes su certificado de preparatoria. Bien, entonces, una vez tomando esta consideración, también otro punto muy relevante es que en la construcción de la web que vamos a estar trabajando,
hay un punto muy importante que me gustaría que no dejen pasar para que puedan pasar lo que es la fase final, que nos dice que a partir de los productos resguardados, esto lo dejo muy en claro para que ustedes puedan conocer a qué se refiere esta parte que nos pide la plataforma. Los productos resguardados son todas las fases que trabajamos durante las 3 semanas. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. O sea, vamos a estar trabajando con esa información. No nos dice que trabajemos con parte de la información. Quiere decir que si nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, la fase 1, que es donde está la introducción, el objetivo general, objetivos específicos y las metas, toda esa información es la que tiene que contener la construcción web y a lo mejor yo quiero ocupar otra fase, fase 1 y fase 5. Entonces yo voy a poner mi tabla de la distribución de tiempos junto con mi diagrama de Gantt, que eso fue lo que se trabajó en la fase 5. Y adicional, yo puedo trabajar con la creatividad implementando elementos adicionales para esa construcción web. Que ahorita vamos a ver cuáles son los elementos que debe de contener una construcción web para la evaluación de la fase final. Entonces, es muy importante trabajar con esta información. También vamos a ver que primeramente tenemos que hacer la construcción web para poder hacer el recurso de video, ya que en el inciso F nos indica que a partir de la construcción web vamos a elaborar nuestro recurso de video y vamos a mostrar secciones de las que nosotros estamos trabajando en la construcción web. Esto es decir, al momento de que ustedes ya terminen con la presentación que les pide desde el inciso A al inciso E, en el inciso que continúa, ustedes van a presentar la construcción que realizaron y la van a mostrar dentro del video. Dentro del video ustedes deben demostrar la funcionalidad y la usabilidad de esa página web. Quiere decir que yo debo demostrar las secciones, es decir, por ejemplo, tiene la pestaña de botón de inicio, la pestaña de planeación, la pestaña de organización, la pestaña de control, y dentro de cada una hay tales informaciones. Esto es la usabilidad y la funcionalidad de los botones dinámicos es que al darle clic a ese botón contenga una acción. Y esa acción debe de estar relacionada con el nombre que nosotros le asignemos al botón dinámico. Ahora bien, vamos a ver la presentación. Iniciando con la presentación, vemos lo que es la parte de administración de proyectos. Durante 3 semanas estuvimos viendo lo que era la importancia del proceso administrativo para la generación de un proyecto de cualquier índole, ya sea social, ya sea mercantil, ya sea de inversión, para cualquier tipo, utilizaríamos el proceso administrativo, que esto simplemente era aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con las expectativas, condiciones que se deben de cumplir formalmente impuestas, es decir, por medio de un contrato, pero nosotros no trabajamos con un contrato, sino trabajamos con un proyecto social, y el cumplimiento de los objetivos, de tal manera que se cumpla con un cronograma, con el presupuesto y requisitos de calidad acordados. Esos 3 rubros que acabamos de escuchar, hablamos del cronograma de trabajo con una distribución correcta de tiempo, y uno de los puntos muy importantes que se visualizaron en la fase 5 y fase 6 fue el no seguimiento o la no lectura correcta de las instrucciones solicitadas. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, vamos a verificar que el objetivo general concuerde con la distribución de los tiempos que estamos estableciendo. Porque precisamente desde semana 1 de ahí venía la importancia de conocer que un objetivo general basado en un proyecto social va a estar determinado a mediano y largo plazo. ¿Por qué no a corto plazo? Porque no es un microproyecto, es un macroproyecto porque trabajamos con una sociodemografía de población implementando la palabra clave que es concientizar. Al momento de realizar el sistema de concientización, estamos hablando de un universo de población, por lo que establecer tiempos que van desde un día hasta, por ejemplo, 50 días, 100 días, estaríamos hablando de algo, o hasta 5 meses, estaríamos hablando de algo inusual dentro de un proyecto social. Por eso los proyectos sociales que son de mediano plazo van desde 6 meses a un año y que van de un año a o más, que son los proyectos de largo plazo. Pero esto iba a depender mucho de si el proyecto era local, si el proyecto era estatal, si el proyecto era nacional. De aquí databa la importancia. Y que de igual manera, viendo la parte del control en el análisis de escenarios, un punto también muy relevante era el contenido de las instrucciones solicitadas. Dentro de estas nos decía que a partir de los, por eso utilizaba la palabra plural, de los, a partir de las fases del diagrama de Gantt, que eran 3 fases,
elaborar posibles escenarios. Si esto hubiera estado en singular y que ahí dijera elaborar escenario, entonces estaríamos hablando de un escenario, de un mejor y de un peor escenario, pero hablamos en plural y solicitamos lo que son posibles escenarios de acuerdo a las fases establecidas. Entonces, esto es muy importante para todos los trabajos que estamos realizando y que de igual viene la relevancia de las instituciones de la fase final, que también tenemos nosotros a la mano lo que es el foro de dudas académicas, donde ustedes pueden plasmar sus dudas técnicas respecto a la construcción web que van a realizar en esta última semana. Es muy importante que ustedes puedan entregar en tiempo y forma para que se evalúe lo más rápido posible y si hay algún área de oportunidad que corregir, a lo mejor por alguna situación su actividad no es aprobatoria, tengan esa posibilidad de hacer una segunda entrega. ¿Cómo entonces se va a administrar un proyecto? A través del proceso administrativo. Planificar, justificar, organizar, dirigir y controlar. Y como dicen otros autores, integrar. ¿Por qué? Integramos a los responsables de actividades y tareas, que estos simplemente eran los perfiles que nosotros creamos dentro de nuestra fase 4 para poder definir quiénes eran aquellos responsables o quiénes eran las personas que tenían a cargo cada una de las tareas. Paola, respondiendo a tu pregunta, podemos integrar las fases que nosotros querramos. No es necesario que ustedes integren todas, pero lo que sí es importante que no integren segmentos. O sea, si por ejemplo tú dices, me gusta o quiero ocupar la primera o la segunda fase, mi segunda fase solo fue un recurso de audio, entonces solamente va a ser el recurso de audio y yo puedo generar la creatividad con información que sea plausible, que sea alusible al texto que estamos trabajando o al proyecto trabajado. Si yo quiero trabajar con la fase 5 que era de diagrama de Gantt, voy a plasmar una tabla y voy a plasmar un cronograma de trabajo, que eso fue lo que se trabajó. Si trabajamos con la fase 6, va a ser los posibles escenarios y mis preguntas. Si trabajamos con la fase 3, voy a establecer la tabla de actividades, tareas y recursos, vamos a hacer nuestros recursos de video y también vamos a anexar lo que eran nuestros diagramas de flujo y así consecutivamente. No están obligados a utilizar todas las fases, pero sí que sea completo el trabajo que están realizando, o sea, no integrar partes. Ahora bien, ¿cuáles son las características que veíamos de un proyecto? Es que los proyectos siempre son temporales. Tienen un inicio y tienen un final. Todo eso tiene una trayectoria. Entonces, una característica esencial es el ser temporal. Se caracteriza por tener un principio y un final. ¿Quién es el responsable? Nosotros, administradores de proyecto. ¿Quiénes somos los responsables de la gestión del proyecto? El administrador del proyecto. ¿Quién es el responsable de tener un buen cronograma de trabajo? El administrador de proyectos. ¿Quién es el responsable de generar futuros hipotéticos? El administrador de proyectos. ¿Y quién va a ser el responsable si quiebra o le va mal el proyecto? El administrador de proyectos. Entonces, quiere decir que toda la responsabilidad, tanto de la administración como la gestión de un proyecto, recae sobre el administrador de proyectos, que en este caso somos nosotros, o sea, son ustedes los estudiantes, porque son ustedes los encargados de gestionar cada uno de los recursos que debe de contener un proyecto, porque esa es la base sustentable para poder determinar si un proyecto va a ser viable, factible y rentable de realizar. Entonces, ¿qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o resultado que es único y que se desarrolla gradualmente. Eso es lo que es un proyecto. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la historia de la web, la www, que como bien decíamos, viene y nace de esta persona que se llama Tim Berners-Lee. Esta nace en el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra, Suiza, perdón, y que estaba como un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en la institución. Tim Berners-Lee lo ideó como una idea, como un sueño deseado. Entonces, esta parte de ser un sueño, nadie creía en él más que otro físico que fue el que le dio pauta o luz verde para decir, vamos a realizarlo. Sí, Ana Paola, de hecho, ustedes pueden elegir las fases. Mi recomendación es que elijan las fases que mejor ponderación tuvieron y que pulan esas fases si hay puntos que corregir. Lo que sí es muy importante, y esto lo dejo muy claro, es
que deben de tener la retroalimentación ya corregida. Se supone que esta semana, a ser semana de integración de saberes, el estudiante ya debe de conocer cuáles son las áreas de oportunidad que tuvo en cada uno de sus trabajos desde la semana 1. Esto es decir, todos aquellos errores que están dentro de los trabajos ya deben de estar corregidos para plasmarlos dentro de la construcción web. Porque en este caso, si entregamos información que no es acorde o que sigue teniendo los mismos errores que se vieron desde la forma de la retroalimentación, la calificación será no aprobatoria. ¿Cómo era la primera web? La primera web no tenía colores, no tenía fotos, no tenía videos, tampoco había gráficos ni animaciones, solo textos, hipertextos y un conjunto algo confuso de menús. Muchos dirían que es una lata. La primera web es la que podemos ver en la parte de la imagen de la derecha, que dice World Wide Web. Así justamente era. No había absolutamente nada. Eso en la actualidad, dentro de las construcciones web, se le denomina landing page o páginas de aterrizaje. Esas páginas de aterrizaje no contienen un menú y solo son utilizadas para spots publicitarios. Por eso es que no es lo que solicita la preparatoria para su fase final. Por eso la palabra construcción web tiene de nosotros del dominio integrar un menú. Debe de tener un menú funcional que va de 3 a 6 elementos que debe de tener el menú funcional para poder establecer qué es una construcción web. Porque también vamos a conocer lo que es un blogspot. En el Blogspot ustedes pueden entregar cualquier tipo de información en la que no es necesaria que sea sobre un tema en específico y la idea del blog es mantener una comunicación constante con las personas. Bien, pero gracias a esa primera www, hoy podemos preguntarle a Google cualquier duda que tengamos, usar Facebook y acceder a millones de páginas web. Hoy es una red inabarcable e intangible de documentos, imágenes y protocolos que componen la telaraña de información que crece a paso gigantesco. Y esto es, como podíamos ver en tiempos pasados, las conexiones de Internet eran a través de cables de Ethernet. Para tener una conexión a Internet en épocas pasadas, necesitabas de tener una telefonía. Y esa telefonía lo que hacías era desconectar el cable de Ethernet y conectarlo en el puerto de Ethernet de tu computadora para tener esa interconexión con el Internet. ¿Y cuál era la navegación que teníamos? Navegaciones que iban de 128 megas por segundo hasta abajo, o sea, navegaciones que hoy en día son demasiado lentas, que hoy en día no podrían cargar un botón dinámico, que no podría generar un hipertexto, o que tardaría semanas para poder generar lo que era un link. El 12 de diciembre del 2010 se cumplieron 30 años de su creación. Fue el día en que Berners-Lee describió el protocolo de transferencia de hipertextos que daría lugar a esa primera web, que era la gestión de información y que nace como una propuesta. Más de un año después, el 20 de diciembre de 1990, sería publicado en el CERN por primera vez y fuera de sus paredes en 1991. Si hablamos de la tecnología, las cosas ocurren muy rápido. Cada año tenemos nuevos modelos de teléfonos inteligentes y aplicaciones que nacen y mueren todos los días para facilitar nuestra vida. La evolución del diseño web no ha sido o no ha tenido gran relevancia porque relativamente el diseño va de la mano con la parte del aumento de la tecnología. Desde la creación del primer sitio web hasta hoy los cambios son abismales. Y lo más interesante de todo es que esta evolución es constante. Así que si te interesa el diseño web, te invitamos a un breve recorrido a través de la historia de la web. ¿Y cómo es la historia? No sabíamos que la evolución del diseño web ha cambiado desde generaciones pasadas a las generaciones actuales. Me voy a adelantar con esto para que podamos ver los elementos que debe contener la web. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe de contener un diseño web? Podemos verlo en lo que es el contenido extenso a partir de la página 16, que ahí nos especifica muy claramente todos los elementos que se evalúan en una construcción web. Los más usuales son el encabezado, el menú de navegación, CTA, que es Call to Action, imágenes destacadas, buscadores, formularios, recursos de video, recursos de audio, iconos de URL, información de contacto, porque esto es muy importante en una construcción web. ¿De qué manera puedo yo acaparar más colaboradores para mi construcción web? Por eso, veíamos en los foros de clases el utilizar una construcción web nos puede permitir aumentar el número de colaboradores. ¿Cuál es la gran ventaja? Que aquí tenemos recursos visuales, recursos auditivos, recursos de texto, tenemos gran infinidad de recursos para que una persona
pueda mantenerse dentro de la construcción web. Y el pie de página, que esto es lo que nos indica que es de nuestra autoría. ¿Qué otras características se toman en cuenta en un diseño web? Esto que van a ver en pantalla está en el contenido extenso de la página de la semana 3 a partir de la página 16. Los botones interactivos permiten al usuario conectarse con una aplicación, informando de la acción que se producirá si da clic sobre ellos. ¿Qué pasaría si yo coloco un botón que diga solicitar informes y al momento de poner el scroll, el mouse o la flechita en el botón dinámico le doy un clic y no funciona? Eso dentro de lo que es la arquitectura del diseño se determina que es un botón no usable y al tener botones no usables va disminuyendo puntos en la ponderación de la calificación final. También es muy importante el correcto uso de colores, el contraste entre texto y fondo para no dificultar la lectura. Recordemos que van a entrar personas a visualizar esta página web que también tienen discapacidades visuales. Entonces es muy importante verificar que el tamaño de letras sea acorde y no utilizar letras cursivas porque eso influenciaría en la parte de la tipografía de la letra. Se seleccionan las combinaciones tomando siempre en cuenta las discapacidades visuales. Mantener una coherencia y un estilo común entre todas las páginas. El diseño de contenidos, el nuevo medio y sus características obligan a ser concisos, precisos y estructurados en la redacción. Esto es decir, debe de contener el número mínimo de errores ortográficos, por lo que la sugerencia es de que antes de que copien y peguen la información, copien en un Word la información, verifiquen que no tenga errores ortográficos y posteriormente lo trasladen a su construcción web. Debe de seguir una estructura piramidal, así como permitir una fácil exploración del contenido. Al hablar de una estructura piramidal, porque esto lo van a ver mucho en las retroalimentaciones, cuando hablamos de la arquitectura de la información o arquitectura piramidal, quiere decir que yo debo de ir desde lo básico a lo más complejo. Yo no puedo colocar información de la fase 6 al inicio y que ponga información de la fase 1 al final. Desde ahí ya hay una arquitectura de la información que está discorde, porque primeramente se trabajó esa fase 1 y debe de estar al inicio y posteriormente se trabajó a la fase 6. Entonces, eso va a ser la parte de la arquitectura de la información. Si yo, por ejemplo, coloco fase 1, pongo información creativa de mi propia cuenta y posteriormente más adelante pongo la fase 6, así está correcto. Pero si lo hago al revés, estaría incorrecto. Características de la página web. Tenemos conceptos generales sobre el entorno web, estructuras de las páginas, que esto viene con los dominios .com, .ar, Argentina, .es, España, .br, Brasil, .fr, Francia, y así consecutivamente. Estos son los dominios que contienen las páginas. Tipos de hipervínculos. ¿De qué forma puedo yo acaparar la atención de un usuario? Voy a poner hipervínculos que me lleven a otra página web o información ajena que no es de mi autoría, pero que me va a permitir interconectar al usuario con información acerca del tema que yo estoy hablando. Eso va a ser la interconexión. Funciones de los hipervínculos en las páginas web, que es un navegador, funciones de los navegadores de Internet y los 5 navegadores web más conocidos. Todas estas herramientas nos van a permitir algo muy importante que vamos a ver ahorita, que es la posición SEO, que es cómo yo me mantengo cómo yo mantengo una página web viva. ¿Cómo yo puedo mantener esa página web que se mantenga entre las 10 más visitadas? Pues lógicamente teniendo información confiable. Recordemos que la diferencia que existe entre una construcción web, una landing page y un blogspot es que la construcción web es algo más profesional. Las landing page son para cuestiones de promoción y las blogspot nos va a servir solamente para interconectar información entre un usuario y otro. Elemento 1, encabezado. El encabezado, también conocido por su nombre en inglés, header, que es cabeza, es la parte superior de una página web. Es una de las áreas más importantes, pues es lo primero que un usuario ve al visitar su sitio. Por lo tanto, los elementos que lo componen deben de pensarse muy bien. El encabezado, a simple rasgo, es el título de nuestro proyecto, ese título detonador que nosotros colocamos. En primer lugar, el encabezado de una página web debe de brindar a simple vista la oportunidad de navegación y un resumen muy rápido de quién es tu marca. Aquí va a ser de cuál es nuestro proyecto y cuál va a ser esa identidad con la que estamos trabajando. No olvides incluir los siguientes elementos: logotipo de la marca, los botones Call to Action, un menú de navegación, enlace a redes sociales, que es lo que nosotros estuvimos trabajando durante esos foros de clase.
Ahora bien, ejemplo de encabezado como elemento de una página web. Como puedes ver, el encabezado de esta empresa de transportes está muy bien distribuida. Lo que ven que está en el recuadro rojo, eso es la parte de mi encabezado, que es ADO, Autobuses de Oriente, es su eslogan, y en la parte derecha es el menú que debe de contener una construcción web. Aquí tienen un menú de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y todo lo que viene debajo de ellos, cuando damos un botón o un clic, se le llama submenús. Entonces, como puedes ver, el encabezado de esta empresa de transportes está muy bien distribuido. Por ejemplo, si el usuario necesita orientación acerca de sus viajes, tiene a la mano la sección de ayuda. Si lo que desea es entrar en su cuenta, aparece la opción destacada. También puede ver las promociones disponibles, los lugares de donde salen los autobuses y el historial de viajes. Es bastante información, pero no se ve saturada. O sea, lo que se busca dentro de lo que es la parte de la arquitectura del diseño es que no se vea saturado el menú, porque van a ver, existen páginas que ustedes pueden verificar o validar dentro de Google que se encuentran en la página 71 de la navegación, que son esas páginas que quedan en el limbo, que tienen una saturación de elementos y que son páginas no visitadas. Cuando un usuario entra dentro de tu página, lo primero que tiene que ver es información certera. Esto va a permitir obtener información plausible. No, Paola, o sea, aquí va a implementar mucho la creatividad de ustedes. Ustedes van a utilizar su creatividad en la creación de su construcción web. Hay páginas que me han entregado en generaciones anteriores donde su menú lo tienen en la parte izquierda, lo tienen en la parte derecha, lo tienen en la parte de abajo, lo tienen en la parte de arriba. Aquí va a ser la parte de su creatividad y su innovación. ¿Cómo van a presentarlo? Lo que sí es muy importante es que ustedes verifiquen que esté muy bien acomodado todo para que eso genere confianza en el usuario. Porque al ver, por ejemplo, textos que no están bien justificados, que están desalineados, lo primero que hace un usuario de una página no confiable es agarrar su mouse, irse a la parte superior derecha y tocar en la X para salirse de esa página y poder encontrar información confiable. Por eso, ustedes pueden ver que muchas de las páginas que no admite Prepa en línea ser como fuente de información es Wikipedia. Wikipedia cualquiera puede entrar a poder modificar la información que está ahí. Yo puedo decir que Arnold Schwarzenegger dijo esta frase y lo modifico en Wikipedia y la gente cree que realmente eso dice, pero realmente no es cierto. Por eso no tiene un valor en la parte de la información. Entonces, es muy importante que esa información que nosotros coloquemos o la estructura que nosotros hagamos sea lo más profesional posible. Menú de navegación. El menú de navegación es uno de los elementos esenciales en una página web. Es esencial. O sea, aquí no hay el descarte de no lo puse, no lo coloqué, dejo una construcción. Sin un menú no es una construcción web. Página que ingresa al sistema sin un menú de navegación no es una construcción web. No estamos otorgando o no estamos cumpliendo con los aprendizajes esperados. Esto ayuda a que cualquier visitante pueda explorar completamente. Cuanto más fácil y rápido de leer sea el menú, mejor experiencia tendrá el usuario. Además, este detalle te permite que los motores de búsqueda lo comprueben rápidamente y mejore el SEO de tu sitio. En cuanto al diseño, te recomendamos que tu menú de navegación se mantenga en una sola línea para que sea más rápida su comprensión. Lo ideal es que mantengas entre 3 a 6 opciones máximo para evitar saturar la atención del usuario. Por lo tanto, prioriza qué opciones serían las más importantes para quien te visite. Permítame un segundo. Ok, una disculpa. Acabó la energía de los audífonos, tuve que conectarlos. Bien, entonces veíamos que los elementos que debe contener no debe de saturar a ese menú. Entonces procura usar palabras precisas y breves para que tu menú
que en vez de decir nuestros servicios, solo diga servicios, etcétera. Así usas el espacio de la línea de manera más estratégica. Si requieres ser más específico, apóyate en los menús desplegables, los cuales te ayudarán a incluir más opciones. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el único caso donde no debes de poner un menú es en una landing page, que eso es lo que yo les compartía. No tratar de ser breves, pero sí de que el menú de navegación no sea un hipertexto, o sea, no sea un texto grande, sino que contenga la información. Por ejemplo, la primera semana que trabajamos se llamó planeación, la segunda semana se llamó dirección, perdón, la segunda semana organización, la tercera semana fue dirección y control. Entonces yo puedo colocar, en lugar de que diga objetivo general, como planeación. Ya debe de saber el usuario al momento de poder navegar, le toca planeación, ahí va a contener el objetivo general, los objetivos específicos y las metas de mi proyecto. Bien, se acabaron los primeros 30 minutitos, vamos a actualizar esta sesión y le damos clic para poder continuar y les voy a mostrar un ejemplo.